con él, que no hablé, porque creo que por respeto y por el circuito institucional quiero hablar con él primero y de ahí en adelante que él también sea un gestor que le corresponde luego, ¿verdad? Como presidente del Partido Colorado, de iniciar un gran diálogo al interior del partido. Estamos compartiendo en simultáneo con Noticias Paraguay. Están en estudios de Noticias Paraguay a esta hora de la mañana Santiago González y Enrique Vargas Peña. Estela, vos querías preguntar sí, qué. Justamente, si hay algo que diferenció Mario Abdo Benítez durante su campaña, fue un discurso institucional, que yo siempre decía, un discurso institucional es muy difícil a la hora de hacer campaña, pero él... diríamos el tronco principal de su discurso era la institucionalidad de la República y con todo lo que tenía que ver con la reelección, ese cooptamiento que hizo Horacio Cartes, por ejemplo, de los poderes del Estado. Y hoy tenemos un tema en carpeta que yo creo que es el escándalo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y colorados y paraguayos de todos los partidos, y creo que en general estamos pendientes a ver si el Senado le castiga mañana a González Daer. Usted tiene una bancada, pero como me decían, Mario Abdo no es dueño de la bancada, tiene liderazgos muy fuertes dentro de su bancada, y entre ellos ya hay gente que no apoya, por ejemplo, la pérdida de investidura, como Óscar Cachito Salomón, que públicamente dijo que él no estaba de acuerdo. Usted dijo que va a votar por la pérdida de investidura de González Daer mañana. Sí. Voté ayer sí. por la de Oviedo Mato también. Sí. ¿Y qué noticias tiene de su grupo, de Colorado Añetete, que estuvo trabajando en el Senado con respecto al caso González Daer? Porque hoy usted ya está bajo la lupa de no solo de los colorados, sino también la sociedad está mirando qué va a hacer, qué pasos va a dar Mario Abdo en ese sentido. Y aparte, González Daer, que era el candidato del grupo de Santilla, dejó de ser para ser ahora el candidato del grupo del Partido Colorado, que lidera hoy Mario Abdo Benítez. Mañana, ¿qué va a pasar con González Daer? Yo voy a votar por su pérdida de investidura y voy a tratar de que todos nuestra bancada voten en ese sentido. Porque si empezamos a ser incoherentes en nombre, yo dije en toda mi campaña eso, entonces a mí me votó la gente con esa expectativa. Y no es mi culpa y no es nada personal. Uh-huh. Es una inconducta que todos, si yo tengo una inconducta, ustedes creen que alguien me va a salvar a mí, no voy a luego a pedir auxilio. Yo mismo voy a enfrentar. Yo creo que lo que más le conviene al propio senador es que él mismo renuncie. Y se evite, porque va a haber votos creo que va a haber, espero que haya. Y no es una cuestión personal en contra de él, reitero. Y yo no creo que ningún colorado se enoje conmigo porque yo defiendo valores y con mi voto demuestro el compromiso que tenemos en la construcción de una justicia independiente. Nosotros ganamos las 4 sesionales de Luque. Uh-huh. Y yo no creo que ningún colorado se enoje conmigo porque yo no le estoy persiguiendo a nadie. No es mi culpa que haya salido y la conducta de él tiene que hacerse responsable él. La unidad del partido no depende de un nombre y de un apellido. Y si el condicionamiento es, por la unidad del partido, destruir la credibilidad de un proyecto político, yo no estoy dispuesto a hacer eso, ¿verdad? Yo transito sobre principios y yo siempre dije y reitero hoy que la lucha por un país diferente no tiene un cronograma electoral y no puede estar sujeto a intereses coyunturales y momentáneos. O si no, no voy a poder transformar la República. Esta es una prueba de justamente los muchos desafíos que vamos a tener en los próximos 5 años. ¿Verdad? Senador, hablando de incoherencia, usted empezó esta charla diciendo que uno de los grandes males del Partido Colorado fue cuando en el 92 le robaron las elecciones de Argaña. Y uno de los autores confesos de ese robo forma parte de su lista de senadores. Quien antes de eso ya fue senador, candidato a senador por el Movimiento de Reconciliación Colorada. No, por el Movimiento de Reconciliación Colorada. Y fue el último actor menos importante en aquel momento de aquello que se hizo. Y fue el que tuvo el valor de aceptarlo públicamente, mientras que otro. No minimizo, pero tenemos que aceptar que lo que él dijo fue una verdad que nadie se animaba a aceptar y él estaba en el fondo de la cadena de ese proceso. Esa es la realidad, ¿verdad? Y ya antes que yo construya una
alianza estratégica con él o que seamos parte de un proyecto político, el propio Argaña le perdonó y lo hizo senador. Cierto. ¿Verdad? Entonces, yo le juzgo a la gente desde que está conmigo, ¿verdad? Desde que nosotros amamos un compromiso compartido. Y no voy a negar, creo que fue algo nefasto para nuestra historia. Pero hay muchos que tuvieron mucho mayor por responsabilidad de quien aceptó la responsabilidad, ¿verdad? Y lo aceptó, pidió disculpas, él mismo calificó como un hecho nefasto. Y reitero, antes que yo, el propio afectado de manera directa ya lo propuso como senador en su propio movimiento, ¿verdad? Senador, ¿cómo lidiar con esa situación? Porque después del resultado leíamos que Juan Carlos Alaverna ya abría el paraguas y decía que van a tener que tragarse algunos sapos y demás, refiriéndose al caso de González Daer. Sin embargo, lo veo a usted bastante radical en su posición y que me parece correcto, porque se mantiene coherente y se mantiene, justamente, pero digo que es intransigente con ese sentido, con ese tema, y que me parece coherente por todo lo que ha dicho en la campaña y por lo que sigue diciendo. Ahora, poniendo de vuelta en perspectiva estos números que citaba Andrés de manera magistral, que le pone a usted justamente frente a un mapa que tendrá que construir para las generales de abril, ¿cómo articularse en este sentido? Porque indefectiblemente tendrá que establecer esa alianza estratégica, esa unidad que requiere el Partido Colorado para llegar cómodamente y con chances de victoria en las elecciones generales. ¿Cómo hacerlo? Manteniéndose con esa línea de coherencia que usted está hasta hoy día citando. Y ellos tienen que entender lo que votó el pueblo colorado el próximo domingo. Todos tenemos que entender. Tendrán que alinearse a su discurso. No sé si la palabra es alinearse, no quiero ser tan radical, ¿verdad? Pero sí nosotros levantamos una bandera, ¿verdad? Y esa bandera, con mucha humildad digo, salió triunfante en la contienda electoral. Y recibimos un mandato de lo que la gente quiere para el Partido Colorado. Nosotros hoy somos de alguna manera presos de un mandato. El Partido Colorado votó valores, votó un proyecto con una visión y tuvo mayoría el domingo. Y creo que nos hemos ganado el derecho a pedirles a nuestros correligionarios que van a ser parte de este gran proyecto que acompañen esa visión y ese mandato que nos dio el pueblo con sus votos y que tuvo mayoría, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el Partido Colorado necesita liderar un proceso de reconstrucción de dignidad, de integridad, de moral. Fíjense, sin ánimos de... Pero creo que estas últimas semanas a lo mejor de hacer unas evaluaciones a lo mejor un poco dolorosas, yo mismo tengo que tratar de no hacer, pero imagínense cómo se votó en San Pedro. Mira, San Pedro se votó en contra de los pollitos, en contra de repartir hierba, en contra de repartir tecoponada, de coaccionar a la gente. Le ganamos en el feudo de los Vázquez. Bueno, ganamos después de 30 años. El pueblo colorado sanpedrano votó en contra de esos vicios, ¿verdad? En contra de esos vicios que vimos, de hecho, en toda esta campaña de vuelta. Entonces, hay un partido que evolucionó, hay un electorado colorado que dijo, esto ya no es suficiente, yo ya no estoy acá por mis 50,000 el día de las elecciones, o por mis 100,000, o porque me reparten pollitos, o porque me reparten víveres, o porque me reparten algún sorteo. Ya el pueblo colorado le está exigiendo más, o sea, apuesta a exigirle más a sus autoridades. Pero esa no va a ser una concesión graciable y usted bien lo sabe. Y una de sus fortalezas para ganar estas internas fue justamente el haber construido lealtades a nivel dirigencial. O sea, cómo lidiar, cómo articular, cómo saber encajar entre lo que usted propone y aquello que ellos utilizaron, que es todo lo contrario a lo que usted quiere hacer. O sea, cómo encontrar ese equilibrio perfecto para poder llegar con posibilidades de abril. Es uno de los desafíos, pero el voto estructural es un voto, diríamos, más leal al partido. El voto crítico de la alternativa al partido es el que se mueve más, observa con más rigurosidad. Yo creo que el voto estructural del partido, yo tengo confianza en que vamos a unir al voto estructural del partido. En ese sentido, un poco en este momento va a empezar lo que siempre hablamos del abrazo republicano, y usted se va a convertir en el candidato del Partido Colorado. De hecho ya lo es. Eso implica
que usted va a tener que hacer seguramente campaña con los Zacarías Irún, con Perla de Vázquez. no sé si con Perla de Vázquez, pero por lo menos, o sea, con Perla de Vázquez, ¿verdad? Pero lo que yo le digo nomás a él, si hay algo que generó enojo y rechazo, es ese uso descarado de los fondos públicos y de cómo el candidato del presidente iba en cada acto de gobierno presentándose él como el candidato. Se utilizó el aparato del Estado para posicionar al candidato del presidente Cartes. Pero Mario Abdo ya va a ser el candidato también del gobierno. Y voy a prohibir que se use 1 litro de combustible del pueblo paraguayo para apoyar a la lista 1. Ese va a ser uno de mis pedidos formales. Y lo voy a criticar en público si veo en un acto un vehículo del Estado que se va a nuestras concentraciones. Lo voy a criticar en público. Porque le pueden decir, no, este es nuestro candidato, el candidato del partido, y bueno, el gobierno de Cartes va hasta agosto, pues entonces se puede utilizar el aparato del Estado ahora a favor de Mario Abdo. No, lo que es del pueblo paraguayo es del pueblo paraguayo y tiene que estar al servicio del pueblo paraguayo, no de un proyecto político, ¿no? Y yo eso voy a ser categórico y creo que eso es lo que espera la ciudadanía. En este proceso de reunificación del Partido Colorado, que se viene, sin dudas, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted no va a negociar? ¿Qué es lo que usted va a decir? No, en esta línea yo no voy a ceder con Horacio Cartes o con la bancada oficialista. ¿Qué es lo que usted va a decir? No. Principio, Estela, nada que signifique ir en contra de nuestros principios, nada. No vamos, ¿por qué deberíamos de ceder? Si es todo lo que nosotros proponemos, creo que debe ser hasta una propuesta natural de todo servidor público que quiere contribuir con la grandeza de nuestra nación, que es lo que proponemos nosotros, lo que se debería de proponer en política. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno, sí. El gobierno convoca a los candidatos Mario Abdo y Efraín Alegre para analizar el presupuesto general de la nación. Sabemos que en el Senado se aprobó un aumento del 16% a los docentes, ¿verdad? El gobierno había planteado y había acordado con ellos 12%. Y bueno, y Lea Jiménez, que es la ministra de Hacienda, dice, yo quiero hablar con los precandidatos porque este es un presupuesto que va a manejar uno de los que gane en abril, ya sea Efraín o ya sea Mario Abdo. En ese plan que convoca, diríamos, el gobierno, ¿qué es lo que ustedes ya analizaron con su equipo técnico? Ahora a las 8 tenían reunión nuestro equipo técnico con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda. Pero vamos a suponer que le diga a nosotros, yo voy a vetar el aumento a los docentes que le diga Cartes, porque él puede aplicar el veto parcial. ¿Qué usted va a decir en ese sentido? Yo voté no por una coyuntura electoral, lo que voté como presupuesto del Senado y seguramente me voy a ratificar en lo que voté. Una cuestión, el lunes hablaba con nosotros Neitin y él dijo, nosotros estamos dispuestos sin condiciones. Eso dijo públicamente, está la grabación acá. Y habló y enumeró algunos errores, como porque, por ejemplo, le dejaron ir a Tuma, dijeron que le fue indiferente la presencia de Severo Villalba cuando vino a inscribirse por Honor Colorado y terminó ganando la gobernación de Amambay, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Porque, repito nada más, que mañana hay una reunión con el presidente Cartes del Grupo de Honor Colorado. Eso es lo que se publica hoy, eso es lo que se dice y creo que el propio senador sabe también. Pero Enrique y Santiago, ¿ustedes están ahí, pues, por favor? Estamos acá, ¿cómo están? Bien, bien. No, quería decir nomás algo que ustedes no escucharon y que es como dato, ¿verdad? Que fue que Benigno López le contó a Mario Abdo Benítez que Santiago Peña le estaba llamando el domingo. Por ejemplo, y después le llama Santiago y le atiende el senador y ahí ya le confirma que va a salir a reconocer la victoria de Colorado Añetete. O sea que ya no tenía ni registrado el número de Santi Peña, entonces Mario Abdo. No vaya, pues qué pico tenés que ser. Estábamos tan bien en la nota, entró Santiago y entra para... no, y después contó que ya habló, que ayer incluso le buscó otra vez a Santiago Peña y que Santiago Peña le llamó, pero no pudieron coincidir, no hablaron, pero que van a hablar. Y también contó que ya habló con Pedro Aliana, el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, pero el que todavía no le llamó y a quien todavía no llamó es al presidente de la República. Si quieren preguntar algo, con mil gusto. Marito, Enrique te saluda y yo simplemente suscribo todo lo que estás diciendo. Realmente me parece muy, muy bueno tu discurso sobre ese tema.
Porque yo lo que creo que cuando hables con Cartes, que es el verdadero jefe, tu interlocutor verdadero es Cartes, no Santi Peña, pobrecito, simplemente decirle lo que estás diciendo. Acá hay un mandato del pueblo y, señor Cartes, usted se aviene al mandato del pueblo, que es desmontar el modelo Cartes. ¿Y el modelo Cartes qué es? Es manejar el país fuera de las instituciones. José Ortiz fuera de la policía, y todas esas cosas por las que estuvimos trabajando todo este tiempo, Marito. Sí, así es, totalmente. Nosotros tenemos una línea y el pueblo confió en esa línea de propuesta y vamos a seguir con esa línea, sin claudicar con nuestro compromiso de liderar un proceso de fortalecimiento institucional en la República y que cada vez, porque eso al fin y al cabo es lo que nos hace igual, Carlos, y eso es lo que nos hace igual las instituciones, ¿verdad? Que el legado que uno puede dejar en su paso al poder, que es momentáneo y que de repente tanto cuesta entender que uno está por 5 años nomás, ¿verdad? Y que 5 años vuelan. Entonces uno tiene que prepararse desde el día 1 para salir. ¿Y qué es lo que te consolida como demócrata y hasta como paraguayo? Dejar un país con garantías para todos. No solamente un país, porque cuando uno busca la subordinación de las instituciones, el día que venga otro presidente, que va a ser rápido, esas mismas instituciones que deberían de ser la garantía para todos los paraguayos, que deberían estar al servicio de todos los paraguayos, están al servicio del gobernante de turno, y ahí es donde un país no tiene, los ciudadanos normales no tenemos garantía. Imagínate hoy ponerle un litigante del pasillo del Poder Judicial que haya tenido una excelente, que haya sido brillante como en la etapa universitaria, que presente una gran defensa. ¿Ustedes creen que él tiene posibilidad de ganar un caso si hay una persona influyente atrás? Claro. No importa que él tenga razón o que haya presentado una buena defensa. Carlos. No, entonces, imagínate lo destructivo que es cuando pues, de repente uno parece liderar un proceso de fortalecimiento institucional, pero eso es transversal para generar igualdad y ordenar nuestra democracia, o si no, nada sirve. Pero cuando a mí me hablan, por ejemplo... ¿Fue el órgano bajo su presidencia el que le nombró a González Dar en el jurado de enjuiciamiento magistrado? En contra mía, yo no le voté a él. ¿Verdad? Pero estos vicios son de... Construyeron, de antes, pero no son, hay que quebrar esos vicios. Claro. Hay que transformar esos vicios. Yo voté en contra de él. ¿Un retiro, Santiago? Sí, yo tengo una sola consulta y después ya seguimos escuchando, porque me parece muy interesante la entrevista que están llevando adelante. ¿Qué lugar, senador, va a tener concretamente Horacio Cartes en medio de la campaña? ¿Qué le pedirías vos que él haga en medio de esta campaña? Porque creo que por decisión de la gente hoy el liderazgo no es de Cartes, sino que es de Mario Abdo Benítez. Entonces, tu decisión como líder de este proyecto de la lista 1, ¿cuál es respecto al rol que tiene que cumplir y qué rol no tiene que cumplir Horacio Cartes? Sí, y lo mismo que vengo diciendo desde que me candidaté a presidente del Partido Colorado. En Paraguay necesitamos construir una visión y un compromiso con las instituciones, con la institucionalidad de la República. Y voy a repetir algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que un poco cuando uno vive un desviacionismo doctrinario, tiene que recurrir a la beta y a la inspiración de la fundación de nuestro partido. El general Bernardino Caballero en el año 1886, en su último discurso ante el Congreso, cuando lo proponía a Patricio Escobar, que era su compañero de guerra, ¿verdad? En la guerra del 70, y lo propuso a él como dentro del caballerismo para que sea candidato a presidente de la República, el general Caballero hace un discurso pidiéndole a todos sus ministros no involucrarse en el proceso. Estamos hablando en el año 1886, 87, 86. Y le habla a los ministros de no, imagínate en qué año, y el concepto de la república que tenía el fundador del Partido Colorado, de no involucrarse en los procesos. ¿Por qué? Respetando la investidura. El general Patricio Escobar, en la fundación del Partido Colorado, no firma el acta de fundación del Partido Colorado. No porque no quería firmar. ¿Por qué? Respetando la investidura. En ese momento él era presidente de la República, demostrando realmente un compromiso con toda la nación. Entonces, siguiendo esa línea, no es que Marito, esa es la línea filosófica y doctrinaria que le dio nacimiento al Partido Colorado. Eso yo reclamé cuando me candidaté para presidente del partido y volví a reclamar cuando me candidaté a presidente de la República. El presidente tiene que, hoy
el presidente es presidente de todos los paraguayos y tiene que hacer el gran esfuerzo de hacer una gestión para cumplir sus promesas electorales. El mejor rol que puede tener no solamente Horacio Cartes, cualquier presidente de la República, para no ponerle simplemente con nombre y apellido, es hacer una buena gestión de gobierno. Esa es la mejor contribución que puede hacer con cualquier campaña electoral. Entonces, yo creo que el rol que debe cumplir el presidente de la República es seguir siendo presidente de todos los paraguayos. Nada ¿Es candidato hoy a senador? Seguramente yo no voy a decir que no. Claro que tiene que participar como candidato tal vez de los actos de la campaña de la lista 1. No sé cómo vamos a conversarlo, pero yo quiero que su prioridad sea con todo ese pueblo paraguayo que le dio un mandato de conducir la nación hasta el 15 de agosto. Y el mayor favor que le puede ser al partido es hacer una buena gestión de gobierno y que se dedique, y creo que esa es su obligación, a dedicarse a culminar con el mayor éxito posible este tramo que le queda de mandato como presidente de la República. Andrés. Senador, siendo objetivo y en un análisis frío estadístico, Añetete perdió en la votación de gobernadores, Sí, señor. perdió en la votación de senadores y perdió en la votación de diputados. En la única ganó, la más importante, en la de presidente, pero en todo lo demás perdió. ¿Su lectura? Primero, reitero que se ve una conducta de un electorado maduro, porque el voto cruzado demuestra madurez en el electorado colorado. Y se inició ese abrazo republicano el domingo en el proceso electoral, donde muchos eligieron un candidato a gobernador, pero eligieron a la chapa presidencial. Eso yo veo como algo positivo. Siempre la chapa presidencial tiene, casi siempre creo que tuvo más votos que todas las candidaturas. La otra vez también, cuando yo me candidaté a presidente del partido, nadie tuvo más votos que la chapa a la presidencia del partido, y ahora de vuelta, ¿verdad? Nadie tuvo más votos que la chapa presidencial. En el caso del Senado, ustedes tienen que saber de que la alternativa se abrió también a muchas candidaturas. En la lista 3 estaba el senador Castiglioni, que encabeza nuestra lista, estaba el general Soto dentro de nuestra lista 3G, estaba el candidato a senador Nicanor Duarte Frutos por su movimiento, pero dentro de la alternativa, diríamos, de la opción, estaba Oscar Tuma, estaba Julio Velázquez, estaba Jorge Rodas. Pero aún así la correlación es 10-6-2-1. O sea, sumando todos ustedes no alcanzan lo que tiene como senadores. Sí, alcanza. Yo la información que tengo es 10-9. Entre los 20 primeros. Ustedes 10 y ellos 9. No, ellos 10 y, bueno, nosotros 9. Es lo que le estoy diciendo. No, nosotros 9, Añetete. Sí. Más Nicanor, ya es 10 a 10. Entonces, si esos ¿De datos, cuánto? entonces... Entonces de 22. No, entre los de primeros 20, Entre los la 20. información que yo tengo, obviamente no es oficiosa todavía, Claro, no es oficial. claro, no, sí estamos hablando es de que hay unas elecciones muy parejas en términos de lo que es la alternativa. Nicanor metería uno nomás según su información entonces. Y así como están las cosas, 10 Honor Colorado, 9 Colorado Añetete. Ninguno. Entonces ninguno es Nicanor. Porque 19 es la cantidad que tiene hoy. Hoy, pero depende Claro, mucho. pero no sabemos lo que va a pasar en posiciones, 2018. las posiciones, Y sí, pero entre los 19 primeros, sí, está mucho antes, no sé en qué lugar está, no quiero tampoco porque puede generar pero no sé, pero la información oficiosa que yo tengo es que la alternativa es o igual o mayoría entre los primeros 20, ¿verdad? Y yo creo que el partido va a ser una buena elección en el 2018, ¿verdad? Y también los gobernadores de la misma manera, ¿verdad? La gente votó cruzado. En Alto Paraná, nuestro candidato a gobernador ganó por 3.000 votos, pero yo gané por 18.000 votos casi en el Alto Paraná. Hay una cuestión que... Entonces hubo un enorme pero adelante. votos cruzados. Y en todos los departamentos, hasta inclusive en los que perdimos, yo perdí por muy poco margen y no las candidaturas regionales. O sea que hubo un voto cruzado. Bueno, En Asunción, nuestra candidatura, Dani Durán, está casi igual que Hugo Ramírez. Que La Torre. Están peleando ahí entre los tres. Sin embargo, nosotros ganamos en Capital. Nosotros ganamos en Central y hay algunas candidaturas nuestras que están parejas, que estamos en el conteo de votos, ¿verdad?
Hubo un voto cruzado importante y eso refleja, reitero, la enorme madurez ya de un electorado que se unió ya el domingo con su voto, porque ya no tuvo problemas, ya no tuvo una identidad muy sólida, que fue libre como para votar cruzado. Uh-huh. Usted dijo que está de acuerdo con la reforma constitucional y que si llega a ser presidente va a propiciar el llamado. En ese sentido, la figura de la reelección presidencial es uno de los temas en debate. Y en caso que usted sea presidente, convoque a una convención constituyente, ¿cuál es su posición con respecto a la reelección presidencial? A favor, pero no para quien está en ejercicio del cargo. O sea, ¿por qué, Estela? Porque es fácil. Yo ya estuve en contra de eso cuando, en el caso de Nicanor, en el caso de Lugo, en el caso de Horacio. ¿Cuál va a ser mi coherencia? Y aparte, ¿quién convoca? Si yo le voy a pedir al resto de la fuerza política que nos inspiremos en el Paraguay para el debate de una reforma constitucional. Y ahí yo pongo mi interés. Porque ¿qué es lo que motivó en toda esta transición democrática el debate a una reforma constitucional? No fue la reforma de la justicia, no fue la desburocratización del Estado paraguayo, no fue ver qué estamentos se superponen en sus funciones, no fue ver si vamos a profundizar o no en los procesos de centralización. ¿Cuál fue la motivación, el eje por el cual se analizó la posibilidad de una reforma constitucional? La reelección. Sí. ¿Y qué es lo que trae la reelección? El interés de un proyecto político personal. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Y el interés para una reforma constitucional tiene que ser la nación paraguaya. Y si yo voy a llamar y voy a pedir, tengo que dar el ejemplo o pierdo totalmente autoridad. Sí, uno de los problemas que tuvimos en este tiempo es la pérdida de autoridad. Cuando el conductor de la nación pierde la autoridad moral y la autoridad política, pierde directo pierde credibilidad. Vos proponés una renovación del Poder Judicial, pero había sido que el presidente quiere su miembro de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué te dice la fuerza política? Ah, no, entonces nosotros también queremos el nuestro, ¿verdad? Y ahí ya rompes ese compromiso que tenés con la construcción de una justicia independiente y rompes desde la conducción. La misma cosa, vos vas a llamar a un debate constitucional y el primero que tiene que dar el ejemplo donde no vas a ser beneficiado por ninguno de los artículos sos vos. Entonces vos le podés exigir al resto, vamos a conversar, pero pensemos en la nación paraguaya. Entonces, pero sí. Para continuar, porque quiero aclarar esto, tiene que haber consensos importantes, porque ustedes saben, una convención nacional constituyente es algo delicado para el futuro de la nación. Y si no hay una columna vertebral mínima consensuada entre las fuerzas políticas, las fuerzas civiles, es difícil porque la Convención Nacional Constituyente, los convencionales son soberanos y tenemos que tener algo, un parámetro. No podemos ir a debatir sobre nuestro contrato social más importante, que es la Carta Magna, y no tener articulado alguna estrategia y consenso mínimo con la fuerza política que pueden construir mayoría o minoría en ese debate. ¿Verdad? Ayer el Senado aprobó el pedido de sanción, diríamos, o instó al presidente a destituir al presidente del Banco Central del Paraguay porque estuvo en el puesto de comando de Santiago Peña, más allá del debate de si el horario, si estuvo 5 y 1 minuto o las 7, etcétera, etcétera. En estas negociaciones que se vienen, sin duda, que usted va a hablar con el presidente, ¿qué quiere? Querida, no vamos a negociar principios. Yo voté a favor. Pero en el caso del presidente del BCP, ¿usted cree que el presidente le tiene que destituir? Sí, él debería renunciar. ¿Por qué? Porque no cumplió la Constitución. No, es con Marito el problema. Atribuye una cuestión de amistad y de acompañamiento en un momento muy difícil de un amigo. Si es que es así, bueno, tendrá que tener su derecho a la defensa, que a lo mejor ayer no tuvo, pero de hecho el Senado, ¿qué es lo que hizo? Es una resolución. Esto queda a cargo, es atribución. Pero a su criterio tiene que renunciar. Es lo mismo que un miembro de la Corte esté en un acto electoral. Totalmente. O sea, que no se enojen conmigo, que no me pidan negociar mis principios. No le corresponde, ellos tienen autonomía y tienen... la Constitución Nacional le prohíbe taxativamente participar de política. Entonces, ¿por qué se enojan con nosotros los que tienen inconducta? Es que se enojen con ellos mismos y que no nos pidan a nosotros que el Partido Colorado sea un refugio de antivalores. O si no, ¿qué esperanza le vamos a dar a nuestro pueblo? O sea que el problema no es con Marito, es con la Constitución, no es con Marito.
ni no es con Colorado Añetete, ni no es con la oposición del partido. Ellos solo se metieron en ese problema y tienen que enfrentar. Hoy se publica que alguien de la Unión Industrial Paraguaya pide que el próximo gobierno continúe con las inversiones y obras, que puede ser Marito o puede ser Efraín Alegre, ¿verdad? Perdón, puede ser el senador Mario Abdo Benítez. O puede, ser Efraín Alegre. ¿Todo lo que hizo Cartes está mal o se rescatan muchos emprendimientos y muchos logros o algunos por lo menos, Mario Abdo Benítez? No, yo creo que la decisión en invertir en infraestructura está bien. Nosotros tenemos un enorme déficit en infraestructura y ha apostado a un sector importante que genera competitividad en nuestro país. Tenemos que seguir invirtiendo en obras de infraestructura. No podemos negar, Carlos, todavía tenemos un margen importante para nuestros niveles de endeudamiento. En el 2023, hoy ya aviso y que ya quede grabado, tenemos que hacer ya antes de iniciar un pacto porque va a vencer los primeros 500 millones de dólares. O sea, en el presupuesto del 2022, nosotros tenemos que poner el pago de 500 millones de dólares de vencimiento. ¿Es mucho o es poco? No sé, pero es un compromiso que tenemos que asumir todos. Sí, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo al crecimiento económico, vamos a ir viendo cómo se comporta la economía. Yo creo que todas estas inversiones en obras que se hicieron en infraestructura van a ir generando un crecimiento económico que nos va a dar la posibilidad de administrar adecuadamente la deuda, ¿verdad? Pero claro que nosotros tenemos que continuar y en hacerle al Paraguay más competitivo. Y para hacerle al Paraguay más competitivo tenemos que seguir invirtiendo en obras de infraestructura estratégicas. Hay que elegir, porque no puedes hacer todo por las limitaciones presupuestarias. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la ley de APP, generar credibilidad ante una herramienta nueva. Creo que esa fue una mala estrategia del gobierno, hacer APPs tan grandes al inicio de una herramienta que todavía no tiene credibilidad, entonces todavía los financiamientos son caros y los cuestionamientos del proceso. Por ejemplo, la APP que se está haciendo en la Ruta Naranjal de 40 millones de dólares funcionó perfectamente, no tuvo ningún cuestionamiento, porque son procesos pequeños que van construyendo credibilidad ante una nueva herramienta. La misma cosa la ley 5074 del nuevo régimen de obras públicas. Cuando se quiso hacer con la Traschaco, la financiación era del 9%, después bajó al 8% y el costo iba a ser 600 millones de dólares, un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, como una herramienta nueva, todavía no tiene credibilidad ante los sectores financieros internacionales. Tenemos que darle credibilidad a la nueva herramienta. Un ejemplo, ese aeropuerto internacional no puede continuar como está. Es una cosita así con relación al movimiento que tiene hoy, senador. Claro, pero fíjate una cosa, Carlos, fíjate una cosa, vamos a estar totalmente de acuerdo contigo, pero tampoco se puede seguir adelante un proceso que tiene enormes cuestionamientos de distorsión del proceso licitatorio, ¿verdad? Ese proceso licitatorio está absolutamente distorsionado, ¿verdad? Y no lo digo yo, es 3 o 4 veces la Contraloría sacó dictámenes en contra del proceso licitatorio. Ahora, cuando nosotros tenemos que analizar bien las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Yo no estoy en desacuerdo, tal vez, pero tenemos que ver qué áreas se pueden concesionar o hacer APP y qué áreas funcionan bien, áreas estratégicas del Estado. Y lo vamos a hacer análisis riguroso, ¿verdad? Pero tenemos herramientas para obra de infraestructura. Tenés la ley 5074, tenés la APP, tenés los créditos multilaterales que son poco, no se han ejecutado con la rapidez que a mí me gustaría que se hayan ejecutado. Falta todavía mejorar nuestra gestión pública y ahí uno nota en los créditos, en la ejecución de los créditos multilaterales, que son créditos a más largo plazo, a mejor tasa y que requieren mayor procesos de control de calidad de obra y todo eso. Y también queremos incorporar nueva legislación que es obras por impuesto, que por ejemplo una empresa grande para mejorar su competitividad quiera invertir en tal y pueda nosotros deducirle de sus impuestos. Esa ley funciona en Chile, funciona en Uruguay, hay más de 1.500 millones de dólares en inversión con esa nueva herramienta legislativa que está funcionando muy bien, que podemos también nosotros y que vamos a proponer incorporar dentro como una herramienta más para paliar los déficits en infraestructura. Y también obviamente vamos a seguir con el endeudamiento. No nos queda más que seguir con un endeudamiento, pero un endeudamiento moderado, controlado. No podemos negar que la rapidez, nadie hoy cuestiona
nuestros volúmenes de endeudamiento, pero la rapidez con lo que nos endeudamos, tenemos que evaluar nuestra capacidad de pago si queremos mantener todavía una cohesión tributaria como la que tenemos, porque acá va a ser la capacidad de pago. El endeudamiento tiene que generar crecimiento económico. 7.000 millones de dólares de deuda en una economía de 27.000 millones como es la nuestra, nuestro Producto Interno Bruto, es 20-22% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero si nuestra economía crece a 35.000 millones de dólares, ya baja de vuelta los niveles de endeudamiento. Entonces